Cuando todo duele, no es porque Dios se haya ido. Cuando todo duele, casi siempre es porque algo está naciendo dentro de ti y todavía no sabes cómo nombrarlo. El dolor no es la ausencia de Dios. Muchas veces es el idioma que usa para hablarte cuando el ruido del mundo ya no te deja escuchar. Y sé que esto suena fuerte, porque cuando duele el alma no queremos poesía, queremos alivio. Pero hoy no vengo a maquillarte la herida. Vengo a ayudarte a entender por qué sigue sangrando y por qué eso no es el final. Hay días en los que te levantas y el pecho pesa, no pasó nada nuevo, pero todo duele más. Duele la memoria, duele el futuro, duele el silencio y hasta la fe se siente cansada. Y ahí aparece esa pregunta incómoda, esa que no siempre nos atrevemos a decir en voz alta: Dios, ¿dónde estás? Si esa pregunta alguna vez te cruzó la mente, escríbelo en los comentarios. No para exhibirte, sino para que sepas que no estás solo. Nos enseñaron que Dios solo obra cuando todo va bien, cuando hay milagros visibles, cuando el aplauso llega rápido. Pero casi nunca nos dijeron que Dios trabaja con más profundidad cuando todo se rompe. Porque lo superficial se arregla con palabras, pero lo eterno se forma con procesos. Y los procesos duelen. Mira, hay dolores que no llegan para destruirte, llegan para desinstalarte, para sacarte de lugares cómodos donde tu espíritu se estaba quedando pequeño. Porque sí, a veces lo que más te duele no es lo que perdiste, sino lo que ya no puedes seguir siendo. Y Dios no te hiere, Dios te poda. Y la poda duele porque corta partes que ya crecieron, pero que no iban a dar fruto en la siguiente temporada. Déjame contarte una historia corta, sencilla, pero poderosa. Había un hombre que todos los días cruzaba el mismo puente para ir a trabajar. Era un puente viejo, de madera, que crujía con cada paso. Un día, después de una tormenta, el puente colapsó. El hombre quedó atrapado del otro lado del río, sin poder ir a trabajar, sin saber cómo volver. Se enojó con la tormenta, con el río, con la vida. Días después, mientras buscaba una forma de cruzar, descubrió que unos metros más abajo había un puente de piedra, firme, seguro, que nunca había visto porque siempre había tomado el camino fácil. La tormenta no destruyó su camino, destruyó su costumbre. Así pasa con Dios. A veces lo que colapsa no es tu vida, es la ruta que ya no te llevaba a ningún lugar nuevo. Cuando todo duele, Dios sigue obrando, aunque no lo sientas. Porque Dios no trabaja con emociones, trabaja con propósitos. Y el propósito casi nunca se siente cómodo al inicio. El oro no se queja del fuego, pero el fuego es lo único que separa lo puro de lo que no sirve. Y tú estás en fuego. Sí, pero no para consumirte, sino para revelarte. Hay personas que confunden el silencio de Dios con abandono. Pero el silencio no siempre es ausencia, muchas veces es concentración. Dios calla cuando está haciendo algo tan grande que no necesita anunciarlo antes. Y mientras tú piensas que no pasa nada, en el cielo se están alineando cosas que tu mente todavía no alcanza a entender. Escucha esto con el corazón abierto. Si hoy duele, es porque todavía estás vivo. Porque el dolor es señal de sensibilidad y la sensibilidad es señal de propósito. Lo que no siente, no crece. Lo que no duele, no cambia. Y lo que no cambia, se queda estancado. Tal vez perdiste a alguien, tal vez se cayó un sueño, tal vez te traicionaron o simplemente estás cansado de ser fuerte. No te juzgues por sentir. Dios no te pide que seas de hierro, te pide que seas verdadero. Y la verdad es que a veces la fe se vive con lágrimas en los ojos y esperanza temblando en las manos. Si hoy estás viendo este video y sientes que todo duele, quédate, no cierres esto, no te vayas, porque este mensaje no es casualidad. Escríbelo en los comentarios, Dios sigue obrando. Escríbelo incluso si no lo crees del todo. A veces la fe empieza como una declaración antes de convertirse en certeza. Hay algo que tienes que entender. Dios no llega tarde. Dios llega cuando ya no puedes atribuir el milagro a tu fuerza. Llega cuando el ego se rompió, cuando la autosuficiencia se cansó, cuando ya no tienes plan B. Porque mientras tengas un plan B, nunca confiarás del todo en el plan de Dios. Y no, esto no significa que todo se va a arreglar mañana. Significa algo más profundo, que nada de lo que estás viviendo es en vano. Que incluso este dolor está siendo usado como materia prima para construir una versión de ti que todavía no conoces, pero que vas a agradecer. No olvides suscribirte al canal, no por números,
sino porque estos mensajes están diseñados para acompañarte en momentos donde el alma necesita dirección. Y si este mensaje te está hablando, es porque algo dentro de ti todavía cree. Cuando todo duele, Dios sigue obrando en lo invisible, en lo lento, en lo profundo. Y aunque ahora no lo entiendas, un día mirarás atrás y dirás, si no hubiera dolido así, nunca habría crecido así. Respira, quédate, porque esto apenas está comenzando y tu historia todavía no ha dicho su última palabra. Cuando todo duele, el mayor peligro no es el dolor, es la interpretación que haces de él, porque el dolor no te define, pero la historia que te cuentas mientras duele sí puede hacerlo. Y hay personas que no se rompieron por lo que vivieron, se rompieron por lo que concluyeron, por pensar que el dolor era castigo, que la prueba era rechazo, que la demora era olvido. Hoy quiero arrancarte esa mentira del corazón con cuidado, pero con verdad. Escucha esto con atención. Dios no está en tu contra cuando te permite atravesar un valle. Dios está formando carácter, profundidad, raíz. Y lo que no tiene raíz se cae cuando viene el primer viento fuerte. Tú no estás siendo destruido, estás siendo preparado para resistir alturas que antes te habrían mareado. Hay momentos en la vida donde todo duele al mismo tiempo. No es solo un área, es todo. La fe, las finanzas, las relaciones, la motivación, la identidad. Y uno piensa, ¿por qué ahora? ¿Por qué todo junto? Porque hay procesos que no se pueden hacer por partes. Hay cirugías espirituales que no funcionan con anestesia parcial. Dios no remienda, Dios transforma. Y la transformación casi siempre empieza cuando ya no puedes seguir siendo quien eras. Muchos quieren las promesas de Dios, pero pocos quieren los procesos de Dios. Queremos el resultado, pero no el taller. Queremos el fruto, pero no la raíz creciendo en la oscuridad. Porque nadie aplaude a una raíz, nadie la ve, nadie la celebra, pero sin raíz no hay árbol. Y sin árbol no hay sombra, no hay fruto, no hay refugio. Si hoy te sientes invisible, si sientes que haces lo correcto y nadie lo nota, escríbelo en los comentarios. No para quejarte, sino para soltar ese peso. A veces lo que más cansa no es el dolor, es la sensación de que nadie ve tu esfuerzo, pero Dios ve lo que haces en secreto, y lo que se forma en secreto se manifiesta con fuerza. Déjame decirte algo que tal vez nunca te dijeron. Dios confía más en ti de lo que tú confías en ti mismo. Por eso te permite batallas que no entiendes, porque Él ya vio la versión de ti que sale después del dolor, aunque tú todavía no la reconozcas en el espejo. Hay dolores que llegan para desordenar tu agenda, pero ordenar tu propósito, porque estabas ocupado sobreviviendo cuando estabas llamado a vivir, estabas aguantando cuando estabas llamado a avanzar, y Dios, en su amor, permite que ciertas cosas duelan para que ya no puedas seguir ignorando lo que tu alma viene pidiendo a gritos. Ahora, escucha esto con mucha honestidad. No todo dolor viene de Dios, pero Dios puede usar todo dolor, incluso el que fue injusto, incluso el que no buscaste, incluso el que no merecías. Porque Dios no necesita que las circunstancias sean perfectas para obrar, necesita que tu corazón esté dispuesto. Hay gente que se amarga en el proceso y hay gente que madura. El mismo sol que derrite la cera endurece el barro, no es el sol, es el material. Y tú hoy tienes una decisión silenciosa pero poderosa, permitir que el dolor te vuelva cínico o permitir que te vuelva sabio. Te cuento otra historia corta pero real en su mensaje. Había una mujer que cargaba una vasija de barro todos los días para traer agua desde el río hasta su casa. Una de las vasijas tenía una grieta y en el camino siempre perdía agua. La vasija se sentía inútil, defectuosa. Un día, cansada, le dijo a la mujer, «Nunca llego llena, siempre fallo». La mujer sonrió y le dijo, «¿Has visto las flores del camino?». La vasija respondió que sí, y la mujer le dijo, «Las sembré del lado por donde tú goteas. Gracias a tu grieta, el camino florece». Hay grietas que no te quitan valor, revelan propósito. Hay heridas que no te invalidan, te hacen útil de una manera que no habías considerado. Cuando todo duele, Dios sigue obrando, pero no siempre en lo que tú quieres cambiar, sino en lo que necesitas fortalecer. Tú le pides que quite el dolor y Dios te construye resistencia. Tú le pides que termine la prueba y Dios te da sabiduría para atravesarla. Porque hay oraciones que Dios no responde quitando el problema, sino cambiando al que ora. Y ojo con esto, sentir dolor no es falta de fe. Fingir que no duele sí puede ser falta de honestidad. La fe no es negar la herida.
La fe es creer que la herida no tiene la última palabra. Jesús lloró, David dudó, Job se quebró, y aún así Dios obró. Así que deja de exigirte ser fuerte todo el tiempo. La fortaleza verdadera no es dureza, es perseverancia. Si este mensaje está tocando algo dentro de ti, no te lo guardes. Comparte este video con alguien que hoy esté atravesando un momento difícil. A veces Dios no quita el dolor, pero sí envía compañía. Y tal vez tú seas esa compañía para alguien más. Hay temporadas donde Dios te quita apoyos humanos para enseñarte al apoyarte en Él. No porque los demás sean malos, sino porque estabas depositando en personas lo que solo Dios podía sostener. Y cuando eso se cae, duele, claro que duele, pero también libera. Porque llega un momento en el que entiendes que no todo lo que se fue era pérdida. Algunas cosas se fueron porque ya habían cumplido su función. Otras se fueron porque no podían acompañarte a donde Dios te quiere llevar. Y aunque ahora el vacío grite, más adelante agradecerás el espacio. No olvides suscribirte al canal. Estos mensajes no son para entretenerte, son para fortalecerte, para recordarte quién eres cuando el mundo intenta convencerte de que no puedes más. Cuando todo duele, Dios sigue obrando en tu carácter, en tu visión, en tu manera de amar, en tu forma de creer. Y aunque hoy no lo veas claro, lo que está pasando dentro de ti es más importante que lo que está pasando a tu alrededor. Sigue aquí, respira, porque lo que parece ruptura muchas veces es apertura, y tu historia sigue escribiéndose, incluso en medio del dolor. Hay un punto en el dolor donde ya no se llora, se guarda, donde ya no se pregunta, se asume. Y ese es el punto más peligroso del proceso, porque ahí no gritas, pero te apagas. Ahí sigues funcionando, pero ya no sueñas igual. Ahí sigues creyendo en Dios, pero con el corazón a medio abrir. Y hoy quiero hablarle exactamente a esa parte tuya que se volvió silenciosa para sobrevivir. Porque cuando todo duele por mucho tiempo, el alma aprende a endurecerse, no por maldad, sino por cansancio. Te vuelves prudente con la esperanza, cuidadoso con la fe, distante con los sueños. Y aunque sigues caminando, ya no corres. Aunque sigues orando, ya no esperas. Y eso, aunque parece madurez, muchas veces es miedo bien vestido. Escucha esto con atención. Dios no te llevó hasta aquí para que aprendas a aguantar la vida, sino para que aprendas a vivirla con propósito, incluso en medio del dolor. El proceso no es para que te resignes, es para que te redefinas. Hay dolores que no se superan, se integran, no desaparecen, se transforman en sabiduría. Y cuando entiendes eso, dejas de pelear con tu pasado y empiezas a usarlo como plataforma. Porque lo que antes te avergonzaba, un día será el mensaje que libere a otros. Si alguna vez sentiste que tu fe se volvió más silenciosa, más íntima, más cautelosa, escríbelo en los comentarios. No estás retrocediendo, estás entrando en una etapa donde la fe deja de ser ruido y se convierte en raíz. Y las raíces no hacen escándalo, pero sostienen gigantes. Dios no siempre grita, a veces susurra, y el problema es que solo los que se detienen a escuchar pueden oírlo. Por eso el dolor a veces te obliga a frenar, porque ibas muy rápido para escucharte a ti y para escucharlo a Él. Hay personas que le tienen miedo al silencio porque en el silencio salen las preguntas que hemos evitado. Pero es ahí donde Dios más trabaja. No en el aplauso, no en la multitud, no en la adrenalina, sino en ese cuarto cerrado donde te quitas la máscara y dices, no puedo más. Y Dios no se asusta de eso. Dios no huye cuando te quiebras, Dios se acerca. Déjame contarte otra historia. Había un músico que tocaba en grandes escenarios, aplausos, luces, reconocimiento. Un día, por una lesión en la mano, dejó de tocar durante meses. Entró en una depresión profunda. Sentía que había perdido su identidad. Durante ese tiempo empezó a enseñar música a niños. Al principio lo hacía por obligación, luego por costumbre y finalmente por amor. Cuando su mano sanó y volvió a tocar, ya no lo hacía para ser visto, sino para servir. Su música no era más fuerte, era más profunda. Hay pausas que no te quitan el don, te purifican la intención. Cuando todo duele, Dios sigue obrando en tus motivaciones. Te quita el por qué equivocado para devolverte el para qué correcto. Porque no todo lo que te duele es pérdida. Muchas cosas son reajuste. Y aquí viene algo que necesitas escuchar con mucha claridad. No todo lo que se rompió necesita ser reparado.
Algunas cosas se rompieron para no volver a ocupar el lugar que tenían. Personas, hábitos, versiones de ti mismo. Y sí, duele soltarlas, porque aunque no eran buenas, eran conocidas. Y el ser humano prefiere lo conocido que duele, que lo desconocido que sana. Pero Dios no negocia con lo que te limita. Él no restaura jaulas, crea alas. Tal vez hoy estás en un punto donde no sabes si seguir creyendo como antes, amar como antes, intentar como antes. Y la respuesta es simple y compleja a la vez. No tienes que hacerlo como antes, porque no eres el mismo. El dolor te cambió, y eso no es algo malo, es evidencia de crecimiento. Escriba en los comentarios esta frase, si resuena contigo: mi dolor no me define, me prepara. A veces declarar es el primer paso para transformar. Hay una fe infantil que pide, exige, reclama. Y hay una fe madura que confía, espera, descansa. No porque entienda todo, sino porque entiende lo suficiente, que Dios es bueno incluso cuando la vida no lo parece. Y si hoy sientes que tu fe ya no grita, pero permanece, no te preocupes. El fuego que más calienta no es el que hace más ruido, es el que arde constante. No olvides suscribirte al canal. Estos mensajes están pensados para acompañarte en los momentos donde nadie ve la batalla, pero tú la estás librando por dentro. Cuando todo duele, Dios sigue obrando. En tu interior, en tu carácter, en tu manera de mirar la vida. Y aunque ahora camines más despacio, estás caminando más consciente, más real, más alineado. No te apagues, no te cierres, no te rindas en silencio, porque esta etapa no vino a quitarte la voz, vino a enseñarte a usarla con verdad. Y lo que estás atravesando hoy, mañana será la evidencia de que Dios nunca dejó de obrar en ti. Hay dolores que no llegan de golpe, llegan en cuotas. No te derriban en un solo día, te van cansando poco a poco. Son esos dolores silenciosos que no se notan desde afuera, pero que por dentro van erosionando la esperanza. Sigues cumpliendo, sigues sonriendo, sigues diciendo todo bien, pero hay algo que ya no vibra igual. Y ese tipo de dolor es peligroso porque no grita, desgasta. Cuando todo duele así, Dios sigue obrando de una manera muy particular, no acelerando las cosas, no, sino profundizándolas. Porque Dios no compite con tu prisa, Dios trabaja con tu eternidad y lo eterno no se construye rápido. Vivimos en una cultura que nos enseñó a huir del dolor, a taparlo, a distraernos, a anestesiarlo, pero nadie nos enseñó a atravesarlo con sentido. Y cuando no entiendes el dolor te gobierna, pero cuando lo entiendes, se convierte en maestro, no en enemigo. Hay procesos donde Dios no te quita el peso, te ensancha la espalda, porque si te quitara el peso antes de tiempo, te volverías frágil. Y Dios no te está formando para un momento, te está formando para una vida, para decisiones grandes, para responsabilidades que hoy no imaginas, para bendiciones que si llegaran ahora, te romperían. Escucha esto con atención, porque puede cambiar la manera en que estás interpretando todo lo que vives. Dios no permite procesos que no estén alineados con el nivel de propósito que hay sobre ti. A mayor llamado, mayor proceso. A mayor impacto, mayor profundidad. Y no porque seas mejor que otros, sino porque eres responsable de lo que cargas. Hay personas que hoy te critican por estar lento, por estar callado, por estar distante. No saben que estás en reconstrucción. Y las reconstrucciones no son ruidosas, son incómodas, largas y solitarias, pero necesarias. Si alguna vez sentiste que tu proceso se volvió demasiado largo, escríbelo en los comentarios. No como reclamo, sino como descarga. A veces ponerlo en palabras es el primer alivio. Dios no te abandonó en el proceso. Dios se quedó contigo cuando otros se fueron. Y eso, aunque duele, también revela. Porque hay gente que solo ama versiones funcionales de ti. Pero Dios ama también tu versión cansada, confundida, herida. Esa que no se muestra en redes. Esa que no siempre sabe qué decir. Hay una verdad que pocos aceptan. No todo lo que duele se ora para que se vaya. Algunas cosas se oran para tener fuerza mientras duran. Porque si se van antes de cumplir su función, el vacío que dejan no te fortalece, te deja igual. Déjame contarte una historia más. Había un alfarero que tenía dos tipos de piezas. Unas las hacía rápido para venderlas pronto, otras las trabajaba lentamente, con más presión, más fuego, más tiempo.
Un aprendiz le preguntó por qué algunas vasijas parecían sufrir más el proceso. El alfarero respondió: las rápidas son decorativas, las otras son para cargar peso. Y así es Dios contigo. No te está formando para adornar una etapa, te está formando para sostener destinos. Cuando todo duele, Dios sigue obrando en tu capacidad de carga, en tu estabilidad emocional, en tu discernimiento, en tu madurez espiritual, porque hay cosas que solo se aprenden cuando no tienes control, cuando no sabes qué va a pasar, cuando dependes. Y aquí quiero tocar algo muy delicado. El dolor no significa que Dios esté probando tu fe, muchas veces está revelándola, porque es fácil creer cuando todo fluye, pero creer cuando todo duele, eso es convicción, eso es raíz, eso es una fe que no se vende, que no se negocia, que no depende del resultado. Tal vez hoy oras y no sientes nada, lees y no te emociona, cantas y no te mueve, y piensas que algo está mal contigo. No necesariamente. A veces Dios está limpiando tu fe de emociones para convertirla en fundamento, porque lo emocional sube y baja, pero lo firme permanece. Escriba en los comentarios esta frase si hoy la necesitas. Aunque no sienta, sigo creyendo. No como una obligación, sino como una decisión. Hay temporadas donde Dios te quita la urgencia para enseñarte paciencia. Y la paciencia no es pasividad, es confianza activa. Es seguir haciendo lo correcto aunque no veas resultados inmediatos. Es seguir sembrando aunque el suelo esté duro. Es seguir creyendo aunque el cielo esté en silencio. Y déjame decirte algo con mucho amor. Dios no se impresiona con tu resistencia, se conmueve con tu honestidad. No tienes que demostrarle nada, no tienes que fingir fortaleza. Puedes llegar cansado, confundido, incluso molesto. Él no se va a ir, Él no se va a ofender, Él no te va a soltar. No olvides suscribirte al canal, porque este no es contenido para distraerte, es contenido para acompañarte en procesos donde el alma necesita dirección, no ruido. Cuando todo duele, Dios sigue obrando, incluso cuando no hay señales externas, incluso cuando no hay respuestas claras, incluso cuando el avance es interno y no visible, porque Dios no trabaja solo para que tu vida se vea bien, trabaja para que esté bien. Y aunque hoy no entiendas por qué estás pasando por esto, un día entenderás para qué. Y ese día no solo tendrás respuestas, tendrás paz, porque habrás descubierto que el dolor no te detuvo, te alineó, no te quebró, te formó, no te perdió, te encontró. Sigue aquí, no estás tarde, no estás roto, estás en proceso, y el proceso, aunque duela, es prueba de que Dios todavía está escribiendo tu historia. Hay un momento en el proceso donde el dolor deja de ser lo más pesado, y lo más pesado se vuelve la espera. Esperar a que algo cambie, esperar a que una puerta se abra, esperar a volver a sentirte tú, y la espera cansa porque no hace ruido, porque no da señales claras, porque parece estática. Pero déjame decirte algo que necesitas grabarte en el alma. La espera no es pausa, es preparación silenciosa. Cuando todo duele y nada se mueve, Dios sigue obrando en una dimensión que no ves. Porque mientras tú miras el reloj, Dios está trabajando en sincronía. Y la sincronía divina no se rige por tu ansiedad, se rige por propósito. Hay cosas que no llegan tarde, llegan completas. Y si llegaran antes, te faltarían herramientas para sostenerlas. El problema es que confundimos demora con negación. Pensamos que si Dios no responde como queremos, es porque no responde. Pero muchas veces Dios dice sí, solo que primero dice crece. Porque no todo lo que deseas es malo, pero no todo lo que deseas estás listo para recibirlo. Hay procesos donde Dios te quita el control para enseñarte a confiar. Porque mientras tienes control, no necesitas fe. Y Dios no te quiere dependiente de circunstancias, te quiere dependiente de Él. No para limitarte, sino para sostenerte cuando todo lo demás falla. Si hoy te sientes frustrado por la espera, escríbelo en los comentarios, no para rendirte, sino para reconocerlo. La espera reconocida no te debilita, la espera negada te endurece. Hay algo que casi nadie te dice. Dios no solo trabaja en lo que esperas, trabaja en lo que esperas con eso. En tu carácter mientras esperas, en tu manera de reaccionar, en tu capacidad de agradecer sin tener, en tu disciplina cuando no hay recompensa inmediata, porque la forma en que esperas define la forma en que recibirás. Déjame contarte otra historia. Había un agricultor que sembró en 2 campos distintos. En uno, todos los días desenterraba la semilla para ver si ya había crecido. En el otro, regaba, cuidaba y confiaba.
pasó el tiempo y solo uno dio fruto, no porque la semilla fuera distinta, sino porque la paciencia sí lo era. Hay bendiciones que se mueren no por falta de fe, sino por exceso de ansiedad. Cuando todo duele, Dios sigue obrando en tu relación con el tiempo. Te enseña que no todo es inmediato, que no todo se resuelve rápido, que no todo se entiende ahora. Y eso, aunque desespera, también madura, porque aprendes a caminar sin certezas absolutas, pero con convicción. Tal vez hoy te sientes estancado. Miras alrededor y ves a otros avanzar, lograr, celebrar, y tú sigues ahí, esperando. Y eso duele. Duele porque comparas procesos sin conocer batallas. Duele porque te preguntas si hiciste algo mal. Duele porque sientes que Dios bendice a otros más rápido. Pero escucha esto con mucha atención. Dios no compite con nadie. Tu proceso no está trazado, está personalizado. Y lo que Dios está haciendo contigo no necesita parecerse a lo que hace con otros, porque no todos cargan lo mismo, ni van al mismo destino. Hay esperas que son protección, porque si llegaras antes te romperías. Si se abriera ahora, no sabrías sostenerlo. Si se diera ya, no lo valorarías. Y Dios no quiere darte algo que te pierda, quiere darte algo que te construya. Escriba en los comentarios esta frase: si hoy la necesitas, confío incluso en la espera. A veces declararlo calma el alma. Dios no se olvida de ti en la espera. Al contrario, la usa para depurar intenciones, para limpiar motivaciones, para separar el deseo del capricho, porque hay cosas que pedimos por vacío y otras que pedimos por llamado, y Dios sabe la diferencia. No olvides suscribirte al canal. Estos mensajes no son para acelerar procesos, son para ayudarte a atravesarlos con sentido, con fe y con esperanza. Cuando todo duele, Dios sigue obrando, incluso cuando el calendario no cambia, incluso cuando el panorama es el mismo, incluso cuando el milagro no es externo sino interno. Porque a veces el mayor milagro no es que cambie la situación, sino que cambies tú dentro de ella. Y llegará el día, porque llegará en el que entenderás que la espera no te retrasó, te alineó, no te debilitó, te afirmó, no te quitó tiempo, te dio profundidad. Y ese día mirarás atrás y agradecerás no solo lo que Dios te dio, sino todo lo que te enseñó mientras esperabas. Sigue aquí, no estás detenido, estás siendo preparado. Y cuando llegue el momento, lo que hoy duele tendrá sentido. Llega un punto en el proceso donde el dolor ya no se siente como una herida abierta, sino como una cicatriz sensible. Ya no sangra, pero aún duele cuando cambia el clima. Y ese es un momento crucial, porque ahí muchos creen que ya todo pasó, cuando en realidad están entrando en la etapa más profunda, la comprensión. No del todo, no completa, pero suficiente para empezar a ver distinto. Cuando todo duele por tanto tiempo, Dios sigue obrando en algo que casi nadie nota: tu manera de mirar. Porque el dolor no solo te cambia lo que sientes, te cambia lo que ves. Antes reaccionabas, ahora observas. Antes exigías respuestas, ahora buscas sentido. Antes corrías, ahora eliges pasos firmes. Y aunque extrañes la ligereza de antes, esta nueva profundidad te va a salvar de errores que antes repetías sin darte cuenta. Hay personas que quieren volver a ser como antes del dolor. Y esa es una oración peligrosa, porque antes del dolor eras más ingenuo, más impulsivo, más dependiente de la aprobación. Dios no quiere devolverte al punto de partida, quiere llevarte al punto de madurez. Quiere que recuperes la alegría, sí, pero con discernimiento. Quiere que vuelvas a amar, sí, pero con límites sanos. Quiere que sueñes otra vez, sí, pero con los pies firmes y el corazón alineado. Escucha esto con mucha claridad. Dios no desperdicia el dolor. Cada lágrima fue registrada, cada noche larga tuvo propósito, cada silencio te enseñó algo. Aunque no puedas explicarlo todo, algo en ti ya es distinto, y eso es obra de Dios. Si hoy sientes que ya no reaccionas como antes, que piensas más, que eliges mejor, escríbelo en los comentarios. No es frialdad, es sabiduría en formación. Hay una etapa donde Dios deja de cambiar tanto las circunstancias y empieza a cambiarte a ti con más intención. Porque si cambian las circunstancias sin que tú cambies, volverás a los mismos lugares con los mismos resultados. Pero si tú cambias, aunque el entorno sea difícil, no te pierde. Y aquí quiero tocar algo muy profundo. El dolor te obligó a conocerte, a reconocer tus límites, a aceptar que no podías con todo. Y eso no te hizo débil,
te hizo humano, porque la verdadera fortaleza no es autosuficiencia, es dependencia correcta, saber cuándo avanzar y cuándo descansar, saber cuándo hablar y cuándo callar, saber cuándo soltar y cuándo insistir. Déjame contarte una historia más. Había un corredor que siempre ganaba por velocidad. Un día sufrió una lesión que lo obligó a entrenar diferente. Ya no podía correr igual, así que aprendió a respirar mejor, a medir fuerzas, a conocer su cuerpo. Cuando volvió a competir, no era el más rápido al inicio, pero era el más constante. Ganó no por velocidad, sino por resistencia. Hay procesos que no te quitan el talento, te enseñan a usarlo mejor. Cuando todo duele, Dios sigue obrando en tu resistencia emocional. Ya no te quiebras por cualquier cosa, ya no te derrumba cualquier opinión, ya no te define cualquier rechazo, no porque no sientas, sino porque ahora sabes quién eres incluso cuando no te aplauden. Y esto es importante, sanar no es olvidar, sanar es recordar sin sangrar, es poder hablar del pasado sin que te robe el presente. Y eso no pasa de la noche a la mañana, es una obra lenta, profunda y divina. Tal vez todavía hay días donde te despiertas cansado sin razón clara, donde el ánimo baja sin aviso, donde el recuerdo aparece. No te condenes por eso. La sanidad no es lineal. Hay avances y hay retrocesos emocionales, pero incluso en esos retrocesos, Dios sigue obrando. Escriba en los comentarios esta frase si hoy la sientes tuya. Estoy sanando, aunque a veces duela. Hay algo hermoso que ocurre cuando atraviesas el dolor con Dios. Empiezas a tener compasión. Ya no juzgas tan rápido, ya no minimizas el dolor ajeno, ya no dices échale ganas como antes, porque ahora sabes que hay batallas invisibles. Y esa compasión es parte del propósito, porque Dios muchas veces usa a los heridos sanando para sanar a otros heridos. No olvides suscribirte al canal. Este espacio existe para recordarte que no estás solo en el proceso, que hay palabras que sostienen cuando las fuerzas escasean. Cuando todo duele, Dios sigue obrando en tu capacidad de amar sin perderte, de dar sin vaciarte, de creer sin negarte. Y aunque el dolor te haya cambiado, no te robó lo esencial, te quitó lo innecesario. Y llegará un momento más cercano de lo que crees en el que notarás que ya no cargas el dolor como antes. Lo llevas, sí, pero ya no te encorva, ya no te define, ya no te dirige, porque lo que antes fue herida, ahora es cicatriz, y la cicatriz no es señal de debilidad, es prueba de que sobreviviste. Quédate, no cierres tu corazón ahora, porque estás entrando en una etapa donde el dolor deja de ser protagonista y se convierte en testimonio. Y Dios no terminó contigo. Dios está afinando los últimos detalles de una obra que todavía va a sorprenderte. Y llega a ese punto sagrado donde ya no necesitas entenderlo todo para seguir creyendo, donde el dolor no desapareció por completo, pero perdió autoridad sobre tu vida, donde ya no te preguntas ¿por qué a mí?, sino ¿qué puedo hacer con esto? Ese es el momento en el que, aunque todavía duela un poco, ya no manda. Y ahí es donde se revela algo poderoso. Dios no solo estuvo contigo en el dolor, Dios te estaba llevando hacia ti mismo. Porque cuando todo duele y sigues caminando, aunque sea despacio, ocurre una transformación silenciosa. Ya no te mueves por desesperación, te mueves por convicción. Ya no buscas escapar del proceso, buscas crecer dentro de él. Ya no oras solo para que todo pase, oras para no perder lo que aprendiste mientras pasaba. Escucha esto con el corazón abierto. No saliste igual de lo que entraste. Y eso es bueno. Perdiste ingenuidad, pero ganaste discernimiento. Perdiste ligereza, pero ganaste profundidad. Perdiste certezas superficiales, pero ganaste una fe que no depende del resultado. Y esa fe nadie te la puede quitar. Hay personas que después del dolor se vuelven frías y hay otras que se vuelven sabias. Tú estás siendo formado para lo segundo, para no endurecerte, sino fortalecerte, para no cerrarte, sino elegir mejor, para no desconfiar de todo, sino confiar con verdad. Cuando todo dolía, Dios siguió obrando incluso cuando no lo sentías. Te sostuvo cuando estabas cansado, te protegió cuando no sabías qué decisión tomar, te guardó cuando tu corazón estaba vulnerable. Y aunque no lo viste en el momento, hoy puedes mirar atrás y reconocer que sigues aquí. Y seguir aquí ya es una respuesta. Déjame decirte algo que tal vez nunca te dijeron con claridad. Sobrevivir también es un milagro. Seguir creyendo, aunque sea con dudas. Seguir amando, aunque sea con miedo.
seguir intentándolo, aunque sea con el alma cansada. Todo eso es evidencia de que Dios no soltó tu mano. Si hoy sientes que ya no eres el mismo, pero tampoco estás perdido, escríbelo en los comentarios. Estás en transición y las transiciones no son cómodas, pero son necesarias. Dios no te llevó hasta aquí para dejarte a medias. Lo que empezó en dolor va a terminar en propósito. No porque todo se vuelva fácil, sino porque tú te volviste fuerte por dentro. Fuerte no por dureza, sino por claridad. Porque ahora sabes lo que mereces, lo que no negocias, lo que ya no permites y hacia dónde no quieres volver. Hay algo hermoso que ocurre después del proceso. Vuelves a soñar, pero distinto. Ya no sueñas desde la carencia, sueñas desde la identidad. Ya no sueñas para llenar vacíos, sueñas para cumplir llamados. Ya no sueñas solo para ti, sueñas para bendecir. Y aquí está la verdad final que quiero que te lleves grabada en el alma. Cuando todo dolía, Dios estaba sembrando. Y toda siembra, aunque se haga en tierra oscura, da fruto en su tiempo. No todo fruto se ve rápido, pero cuando llega, vale cada espera, cada lágrima, cada noche larga. Escriba en los comentarios esta frase. Si hoy la crees, aunque todavía duela un poco, nada de lo que viví fue en vano. No olvides suscribirte al canal, porque si hoy este mensaje te sostuvo, mañana puede sostenerte otro. Y porque este espacio existe para recordarte que Dios sigue obrando, incluso cuando la vida aprieta. Cuando todo duele, Dios sigue obrando, no solo alrededor de ti, sino dentro de ti, en tu manera de pensar, en tu forma de amar, en tu capacidad de creer otra vez. Y aunque el dolor fue real, no fue eterno. Lo eterno es lo que Dios construyó en ti mientras dolía. Hoy no eres el final de una historia triste. Eres el comienzo de una versión más consciente, más firme, más alineada. Una versión que sabe que, aunque vengan días difíciles, no camina solo. Porque si algo quedó claro después de todo esto, es que incluso en los momentos más oscuros, Dios nunca dejó de obrar. Y ahora, cuando parece que todo ya fue dicho, cuando el alma empieza a acomodarse en una calma nueva, quiero que te quedes un poco más. Porque hay verdades que solo se entienden cuando el ruido baja, cuando el dolor ya no grita, pero todavía susurra. Y esas verdades son las que sellan el proceso. Porque cuando todo duele y Dios sigue obrando, no solo te cambia por dentro, te cambia la manera de caminar por el mundo. Ya no vas buscando validación en cada esquina. Ya no necesitas explicarle a todos por qué eres como eres ahora. Ya no te defiendes tanto, ya no te justificas tanto, porque cuando el dolor te atravesó con Dios, algo se acomodó. Sabes quién eres, incluso cuando nadie lo confirma. Y eso es libertad. Hay una versión tuya que nació en el dolor que no habría podido nacer en la comodidad. Una versión más consciente, más despierta, más alineada. No perfecta, no invencible, pero real. Y esa versión vale oro. Porque ya no vive desde la herida abierta, sino desde la cicatriz aprendida. Escucha esto con atención porque es clave. Dios no solo te sanó para ti, te sanó para lo que viene, para las personas que vas a encontrar, para las decisiones que vas a tomar, para los lugares a los que vas a llegar. Porque ahora llevas discernimiento donde antes llevabas impulso, llevas paciencia donde antes había prisa, llevas fe donde antes había control. Y eso cambia todo. Hay gente que, después del dolor, vive esperando que algo malo vuelva a pasar. Caminan a la defensiva, con el alma tensa, con el corazón preparado para el golpe. Pero Dios no te sanó para que vivas con miedo, te sanó para que vivas con sabiduría. El miedo te encierra, la sabiduría te cuida sin limitarte. Tal vez hoy te cuesta confiar otra vez, tal vez te cuesta abrirte, tal vez te cuesta ilusionarte. Y está bien, no te apresures. No te exijas sentir lo que todavía se está acomodando. Dios no te pide velocidad, te pide verdad. Y la verdad es que sanar lleva tiempo, incluso después de haber entendido. Si hoy estás en ese punto donde quieres avanzar pero con cuidado, escríbelo en los comentarios. No es retroceso, es madurez. Porque ahora sabes algo que antes no sabías. No todo lo que brilla conviene. No toda puerta abierta es destino. No toda voz fuerte es dirección. Y ese aprendizaje no vino gratis, vino con lágrimas, con noches largas, con preguntas sin respuesta, pero vino. Déjame decirte algo profundamente importante. Dios no permitió tu dolor para endurecerte, sino para despertarte, para que no vuelvas a vivir en automático, para que no entregues tu corazón sin discernimiento,
para que no sacrifiques tu paz por pertenecer, para que no negocies tu fe por comodidad. Y aquí hay algo que necesitas escuchar con claridad. No todo lo que perdiste era parte de tu futuro. Algunas pérdidas fueron protección, algunas despedidas fueron misericordia, algunos finales fueron rescates disfrazados de dolor. Y aunque en su momento no lo entendiste, hoy puedes empezar a agradecer lo que no prosperó, porque no prosperó para salvarte. Cuando todo dolía, Dios estaba cerrando ciclos que no habrías tenido la fuerza de cerrar solo. Estaba rompiendo dependencias emocionales, estaba quitando ídolos silenciosos, estaba reordenando prioridades. Y sí, dolió, pero dolió porque importaba. Y lo que importa, cuando se transforma, siempre duele un poco. Hay una fe nueva creciendo en ti, no tan ruidosa, no tan emocional, pero más firme. Una fe que no necesita pruebas constantes para sostenerse. Una fe que descansa incluso cuando no entiende. Una fe que no se rompe con el primer no. Esa fe es peligrosa, peligrosa para la desesperanza. Porque ahora sabes que, aunque vuelvas a pasar por valles, no te pierdes en ellos. Porque ya estuviste ahí y Dios te sacó. Y eso cambia tu manera de enfrentar el futuro. Escriba en los comentarios esta frase si hoy nace desde tu interior. Si Dios me sostuvo antes, me sostendrá otra vez. No olvides suscribirte al canal, no porque este sea un video más, sino porque este tipo de mensajes no se escuchan una sola vez. Se vuelven compañía en distintas etapas. Hoy te habló desde el dolor, mañana te hablará desde la gratitud. Y quiero cerrar esto con una verdad que necesitas llevarte contigo. Cuando todo dolió, Dios no solo obró, Dios se quedó. No se fue cuando dudaste, no se alejó cuando te cansaste, no te soltó cuando te quebraste, permaneció. Y eso es amor real. Hoy no estás aquí por casualidad. Estás aquí porque sobreviviste a algo que pudo haberte apagado, porque sigues creyendo, aunque con cicatrices, porque sigues avanzando, aunque más despacio, porque algo dentro de ti se negó a rendirse, y ese algo era Dios obrando en ti. El dolor pasó, la obra permanece, y lo mejor todavía viene.